Ahora, este tema se complica por el tema ético y ambos están interesados en el tema ético. Introduzcamos el tema de esta siguiente manera. Hay otra encuesta callejera. Nuestra Constitución, claro, una de las 5 del mundo, consagra los derechos humanos del feto desde su concepción. Sabemos que este proceso de la gestación es muy complicado, 25 o 30% de los cigotos igual se pierden, donde la naturaleza pasa a ser una abortera, es todo un tema grande, ¿no? Pero sí el proceso de gestación es consagrado, se le conceden derechos humanos y claro, bíblicamente, como le leí el otro día al doctor en nuestro foro, también se ve que el feto tiene una relación con Dios. ¿Dónde comienza eso? Es un misterio para todos nosotros y teólogos discrepan al respecto. Sin embargo, lo que les quiero hacer a ustedes, llevarlos a este terreno. ¿Qué derechos humanos tiene un feto? Ya partamos con la encuesta de nuevo, a ver qué nuestro público piensa. ¿El feto tiene derechos humanos? Todos tenemos derecho, incluso ellos, porque al momento de la concepción ellos tienen vida. El mismo que tengo yo, del momento que nací, el mismo derecho tiene el feto. Por supuesto, porque todos tenemos derecho a vivir, ¿no? No, yo creo que la madre es la que decide. Desde el momento que ella se hizo en el vientre, ya está generando vida. Yo creo que sí, porque es un ser humano. Sí, tiene derecho humano una persona, pero también depende de los meses de gestación que él tenga. Menos de 3 no. Por supuesto, porque es una vida. Sí, porque en el momento de la concepción ya es una vida nueva. Por supuesto que sí. Porque es una persona. Todos, porque es una vida. Sí, porque si Dios le da vida a un ser, es por algo. Es claramente cristianizada nuestra nación. Muchas de estas opiniones fueron así. Ahora, Paulina, déjame ir primero a ti. Yo te quiero hacer una pregunta primero a ti. ¿Cuándo terminan tus derechos? Cuando terminan mis derechos, mis derechos humanos de vida en esta tierra. No, ¿cuándo terminan tus derechos en función de tu prójimo? Tú me estás preguntando cuándo termina en mi historia de tiempo, cuando yo muero. No, pero ¿y cuándo terminan ahora tus derechos conmigo? Bien, nosotros, esto es justamente lo que yo quiero. Yo te puedo responder cuándo terminan mis derechos contigo. Tú hablas de límites, de espacio. Yo terminan mis derechos cuando yo atento contra los tuyos. Exacto, donde hay conflictos. O sea, cuando mis derechos se transforman en deberes. Pero la gran pregunta es, ¿y al feto cuándo le terminan sus derechos? Paulina, por favor, coméntame primero, está muy interesante este ángulo que no solo es interesante, sino que es vital a todos los que consideramos que la ética aquí comienza en términos de la vida. Me pareció muy interesante la encuesta y no estoy tan de acuerdo en que refleje que nuestra sociedad es eminentemente cristiana, por eso el respeto, porque creo que 2 o 3 de las mujeres dijeron porque la vida es un don de Dios, pero todas las otras dijeron porque es vida humana, porque es persona. O sea, ninguna referencia al cristianismo para fundamentar eso, sino la fundamentación en que la vida es un derecho humano básico. Sí. El respeto por la vida de las personas es el primero y más básico de los derechos. Y yo pienso que estoy de acuerdo con las personas entrevistadas que el feto es un ser humano desde el comienzo y por lo tanto tiene derecho a que su vida sea respetada como cualquiera de los seres humanos de nuestro planeta. No es, como algunos dirían, potencial ser humano, es un ser humano con toda su plenitud, o podría verse al feto como un poquito inferior al ser humano. Es un nacitur, uno que va naciendo, pero es uno que todavía no ha nacido. Ese argumento es muy frecuente, decir, no esto, y lo dijo uno de las personas encuestadas, depende del momento del embarazo, todavía no es persona, va a llegar a ser persona, pero todavía no lo es. Yo pienso que ese argumento es equivocado desde el punto de vista solo de la lógica y también de la antropología, que es persona plenamente, no solo en potencia, no con posibilidades de desarrollarse a ser persona. ¿Por qué? Porque ser persona es un modo de ser, un modo de existir. Entonces yo estoy vivo, soy persona, o no estoy vivo, estoy muerto, ya no existo. Entonces si existe un ser humano vivo, ya es persona.
Lo que tiene potencialidades o posibilidades de desarrollar son las capacidades que nosotros reconocemos como típicas de las personas. Por ejemplo, la capacidad de pensar, de tener autoconciencia, de comunicarse, de relacionarse con otros. Esas son capacidades que todavía no se manifiestan en el feto. Y por eso a veces nos cuesta reconocerlo como una persona en plenitud. Pero yo pienso que desde el punto de vista filosófico tendríamos que aceptar que es una persona ya en acto, o sea, en propiedad. Y que lo que está en potencia, en posibilidad, es el desarrollo de las capacidades típicas de los seres humanos. Si llega a su plenitud. Ahora, el código es que... presentarte una cosita que solamente mira, perfecto. Doctor Ramiro trabaja... Pero no me desvíes del tema porque me interesa mucho. Él trabaja con adolescentes y me interesó muchísimo su trabajo, que es justamente para prevenir los abortos, etc. Es un trabajo muy en la cancha, así que me interesa mucho también por eso, Doc. ¿Cómo trabajas este tema con estos adolescentes? Pero respóndelo como quieras. Me sacaste del esquema. De nuevo, me sacaste del esquema hábilmente para dejar puesto el mensaje. Yo quiero volver al tema. Yo quiero que la gente entienda desde qué perspectiva tú trabajas. Una pregunta, ¿cuándo empezaban tus derechos y los míos? Yo creo de que es bien interesante ver lo que ellos opinaron ahí. Si yo acepto de que existen derechos humanos en el feto, ni siquiera lo voy a discutir, porque me parecería absurdo discutirlo. Sí. Ahora, ¿desde cuándo el feto es persona? Depende de lo que digan. Los mismos teólogos cristianos no están de acuerdo de cuándo es, tú lo dijiste. La ley tampoco están todos de acuerdo, depende de qué código y de cómo lo analizamos. Pero si analizamos, por ejemplo, el Código de Derecho napoleónico, del cual viene el Código de Derecho español y del cual viene el Código de Derecho de la mayoría de los países latinoamericanos, el individuo es persona cuando le cortan el cordón umbilical. Y pasa a ser con los derechos civiles y frente al tema. Fíjate que eso es lo que tú crees. Pero yo no interrumpí nada, doctora. Yo me quedé calladito para los dos. Así que ustedes callados los dos, ¿me escuchan a mí ahora? Yo escuché bien tranquilito. No se me desesperen. Tranquilito, cálmense los dos. Por lo tanto, quiere decir que de un punto de vista biológico, de un punto de vista teológico, de un punto de vista filosófico y de un punto de vista legal, entramos en discusión cuándo es persona y cuándo tiene derechos o no tiene derechos. Pero sin embargo, aceptamos de que en principio la tendencia es aceptar de que el feto es una persona que tiene derechos. Dejémoslo ahí como estamos en nuestra sociedad occidental y en Chile. Y no voy a entrar en discutir ese proceso. Pero, entonces, si es así, quiere decir de que estamos exactamente bien tratándolo como persona. Y del momento en que esa persona, los derechos de esa persona atentan contra los derechos del que la lleva, o del que lo lleva o que lo porta, quiere decir que está atentando contra los derechos del otro. Ya entiendo dónde iba, sí. Y por lo tanto, si atenta contra los derechos del otro, de alguna manera tengo que actuar, la sociedad tiene que actuar para proteger al quien es el más débil, porque en un momento el más débil que se va a transformar puede ser la madre y no el feto. Entonces es por ello de que es muy interesante el argumento de que el feto tiene derechos humanos y de que el feto es persona, porque entonces tiene que también aceptar de que en un momento dado se puede transformar en un agresor. Y se transforma en un agresor cuando sus derechos están por encima de los derechos o invade los derechos de la otra en lo biológico, en lo psicológico y en muchas otras materias. Así que, ojo, yo les diría de que el argumento de ser persona tiene ambigüedades muy complejas. Entonces, es por ello de que yo prefiero decir de que aceptando de que el feto es persona, tengo que considerarlo como persona en todas las situaciones y circunstancias. Y es por eso que al hablar de la protección de los seres humanos frente a una interrupción de un embarazo o de una acción terapéutica como